Shalom, Shavuató. Se fue el Shabbat, se terminó el Shabbat. Ahora estamos en una semana más, una semana del mes de junio, caminando hacia entrar a la estación de invierno. Pero también ya pasamos una fiesta que fue celebrada, que es Shavuot. ¿Ya? Muy bien, estoy haciendo un video doble, uno dirigido para los que están en Facebook y otro para aquellos que están, seguidores que están por YouTube. Un Shavuot, buena semana, y terminaré el ciclo de los Midrashim, estudios, enseñanzas sobre Shavuot. Esta vez, Shavuot en el Brit Hadashah. Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta de los 50 días, la fiesta de Pentecostés, conocido como Pentecostés. Entonces, retomaremos y terminaremos y haremos un resumen por Facebook y por YouTube sobre este estudio que yo ya lo hice ayer de Shavuot en el Brit Hadashah. Muy bien. Entonces, tengo aquí un arsenal, unos pasajes escriturales que están en el Brit Hadashah. Aquellos que han seguido mis estudios, mis Midrashim sobre Shavuot, les compartí Shavuot en la Torah. Por supuesto que en el original, en Shemot, en Éxodo, dice Katril. A Katril, que es la fiesta de la cosecha, o fiesta de la segada, o fiesta de la sementera. Y después viene y se agrega Shavuot, fiesta de las semanas. Pero les compartí la parte de la Torah. Les compartí brevemente lo que cree el judaísmo rabínico tradicional, muchos movimientos mesiánicos, muchos hermanos que guardan las raíces hebreas, sobre Shavuot y por supuesto que es la entrega de la Torá en el monte Sinaí, Bejar Sinaí, y los Aseret Hadibrot, las 10 palabras, los 10 mandamientos o el decálogo. ¿Ya? Entonces ya pasamos esos midrashim y les compartí un midrash sobre dos profecías de dos Nevi'im del Tanaj, dos profetas de la Biblia hebrea, de los profetas, Yehezkel Anabi, el profeta Ezequiel, y Joel Anabi, el profeta Joel, que ambos profetizan de que el Ruach HaKodesh tiene que ser derramado, tiene que ser esparcido y penetrar y cambiar los corazones. Cambiar los corazones, cambiar el interior de cada israelita. Y por supuesto, para toda carne, dice Joel. Entonces, retomando un poco esos dos pasuquín, lo voy a leer en sefaradí, en español, para que vayamos introduciéndonos. Ezequiel 36, ¿ya? Dice así. Versículo 22.
Por tanto di a la Bet Israel, a la casa de Israel, así ha dicho Adonai a Adón, Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh Bet Israel, o casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre los goyim, entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán los goyim, las naciones, que yo soy Adonai, que yo soy Jehová, dice Adonai a Adón, Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de los goyim, de las naciones, de entre las naciones, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esta parte se cumplió en parte, no se ha cumplido en su totalidad. Estoy resumiendo simplemente. Esto se cumplió con todo lo que sucedió en los siglos posteriores y antes de 1948, con todos los retornos de los judíos que vivían en Europa, que vivían en el Oriente, que vivían en el Nuevo Mundo, en América o en Oceanía, instalándose en Israel antes de 1948. En 1948, cuando surge y nace el Estado moderno de Israel, Medinat Israel, por supuesto que se abrieron las puertas de par en par para que retornaran miles y miles de judíos, sefaradíes, askenazi, mizrahi, falashá, de diferentes latitudes. Hasta el día de hoy siguen regresando, haciendo aliyá los Olin Hadashim, los nuevos retornados a Israel. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso se cumplió en parte, hasta el día de hoy. Pero lo que no se ha cumplido en su totalidad es, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ruji, mi ruaj, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta profecía no se ha cumplido en su totalidad. Usted no ha visto, como yo no he visto, hasta el día de hoy, a judíos ultraortodoxos llenos del Espíritu Santo. Yo veo a judíos ultraortodoxos místicos, judíos ultraortodoxos esotéricos, religiosos, pero no llenos del Espíritu, y menos que crean en Yeshua, la gran mayoría. Sé que hay una minoría en el mundo Haderi, sé que hay judíos que creen en Yeshua, pero están en silencio, eso lo sé. ¿Ya? Pero en toda la línea de judaísmo no hay judíos que alzan las manos y dicen aleluya, gloria a Dios, o que hablan en lenguas. No. Y menos en los movimientos mesiánicos que siguen al judaísmo, o los hermanos que guardan las raíces hebreas, que son más conservadores, más tradicionales que otros. Y por supuesto, en el mundo cristiano gentil es lo mismo. Hay grupos de cristianos gentiles que creen en Jesús, creen en Dios, creen en la Biblia, pero no dejan que el Espíritu Santo los use, los ministre. No. Tenemos el caso de muchos grupos. Tenemos los testigos de Jehová, tenemos los mormones,
los adventistas y otros grupos más en el mundo cristiano gentil. ¿Y qué decir de las divisiones entre los que creen en el Espíritu y los que no creen en el Espíritu en el mundo cristiano? Entonces esto no se ha cumplido en su totalidad, esta profecía, ni para Israel ni para la iglesia. ¿Ya? Esparciré sobre vosotros agua limpia. La agua limpia es la Torá, la Biblia y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Y seréis limpiados. Esto es algo espiritual. Es una acción de regeneramiento espiritual. No es algo filosófico, ideológico, cambio de mente, nada de eso. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, un corazón cambiado. Y pondré espíritu nuevo, Ruach Hadash. Espíritu nuevo es el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Dentro de ustedes, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros Ruji, pondré mi espíritu, el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, el espíritu de santidad. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, el que tiene el espíritu se va a pegar a la ley, a la Torá. No va a ser y no se va a alejar de la Torá ni de la ley. En el espíritu. Bien. Joel, capítulo 2, versículo 28, lo voy a leer en español nomás, en sefaradí. Y después de esto derramaré ruji, mi espíritu, sobre toda basar, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los esclavos, sobre los siervos y sobre las esclavas, sobre las siervas, derramaré ruji, mi espíritu, en aquellos días. Ya esta profecía que está aquí, por supuesto que todo el mundo cristiano lo conoce. Todo el mundo de los hermanos que guardan las raíces hebreas lo conoce. Todos los hermanos o los ajim mesiánicos lo conocen, en su gran mayoría. Y muchos judíos creyentes en Cristo, en Jesús, también lo conocen. ¿Ya? Pero muchos judíos, la mayoría de los judíos no lo conocen. Y eso que está en el Tanaj. Y si lo han leído, lo han pasado por alto o no lo entienden. Y después de esto derramaré ruji. Después de esto, es decir, el Eterno tiene un tiempo que tiene que ocurrir, suceder muchas cosas, muchas situaciones. Y en ese, después de esto, dice, derramaré ruaj, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo basal, sobre toda la humanidad. Yo podría decir sobre todo Israel, pero aquí dice sobre toda carne, es decir, gentiles e israelitas, no solamente judíos, israelitas y gentiles. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y dice que van a profetizar los hijos de ellos. Quizás eso está ocurriendo en estos tiempos si usted no se da cuenta. Quizás usted ha visto en alguna congregación decir, este es un profeta, hablándole a un niño de 2 años o una niña de 3 años. Ella es profeta, él es profeta. ¿Ya? Usted no ha visto en una sinagoga judía decir, el rabino decirle al hijo, tú eres un profeta del Altísimo. No. O el Hasán que le diga a cualquier niño judío,
le diga, tú eres un profeta. No, no, no. Y menos en los movimientos mesiánicos. Que un rabino mesiánico diga eso. Que a los que creen en las profecías, en los profetas de los movimientos mesiánicos, de que los hay, pueden que digan. Pero la gran mayoría de los que están en el judaísmo siguen al judaísmo. Por lo tanto, no hablan esos temas. Y en el mundo cristiano de los que guardan las raíces hebreas también deben haber grupos que no consideran a los profetas y en otros sí. Como en el mundo cristiano gentil. Hay muchos grupos cristianos que creen en profetas y otros no. Shalom, amado por Pastor José Cerda. Entonces vemos que esta profecía se ha cumplido. Es una profecía que se cumplió en parte, como Ezequiel 36. Se cumplió en parte. Dice, y después de esto derramaré rugi mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la humanidad, sobre toda Basán, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Usted quizás debe tener un abuelito, un ancianito, un tata, como se dice, que quizás tiene sueños y uno no lo agarra. ¿Ya? Entonces, dice que los ancianos tendrán sueños. Soñarán, pero soñarán cosas buenas. Soñarán cosas que el Eterno les va a dar. Sueños de advertencias, sueños de situaciones que han de suceder. ¿Ya? Y por supuesto, y vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros jóvenes. En su iglesia hay profetas jóvenes o profetisas jóvenes, señoritas jóvenes. En su sinagoga tradicional hay jóvenes y señoritas que profetizan. En su movimiento mesiánico hay jóvenes profetas y profetisas. En los grupos que guardan las raíces hebreas hay profetas y profetisas jóvenes y señoritas señoritas, o en cualquier iglesia cristiana gentil. En su congregación, en su iglesia hay profetas y señoritas y jóvenes profetas. No, no, la gran mayoría no. Entonces no se ha cumplido en su totalidad esta profecía. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré rugi mi espíritu en aquellos días. Dice en aquellos días. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Después de unas situaciones que tienen que suceder o sucedieron, vino el espíritu. ¿Ya? Y para eso vamos a ver Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta de los 50 días, la fiesta de Pentecostés, en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Y también sobre los esclavos y sobre las esclavas derramaré rugi mi espíritu en aquellos días. Bien, esto se cumplió en parte, pero para llegar a ese tema, a esa situación, les compartí, por supuesto que lo hice por YouTube, el día de ayer. Aquí va a ser resumido lo que les compartí sobre Yohanan, Juan, ¿ya? Juan, en donde el Eterno permite que su hijo, su Ben, Yeshua, en su ministerio terrenal, él hablara sobre el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Lo voy a leer en sefaradí y por supuesto en ibrí. Muy bien, tengo aquí entonces, bien, ¿dónde está mi otro? Aquí está, ya de tanto arsenal que tengo de Biblias y de traducciones, aquí está.
Entonces aquí está la Biblia hebrea, Ibrí, Yohanan Peresheva, Juan capítulo 7. Usted debe haber leído ese capítulo, esa porción en alguna ocasión de su vida, en algún mensaje, en algún sermón. ¿Ya? Yohanan Peresheva, entonces dice, Pasuk Shloshim Be'eshmone. Shloshim Be'eshmone dice lo siguiente. Amamin bi kidbar akatu mi vitenu ji neharu nahare main haim. La primera parte dice en español, Sefaradí, versión Reina Valera 1960, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya, eso lo dijo Yeshua, lo dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, que diga los profetas, los Neviim, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No dice que va a salir dentro del interior del estómago, del vientre, vinagre o agua estancada o agua amarga o agua podrida. Dice Amamin bi, el que cree en mí, el que deposita su confianza, su emuná, su fe en mí, en él. Kitbal o Kitbal Akatuf, como dice la Escritura, como está en las Escrituras. Mi viteno o mi vitno, Yineharu Nahare Main Haim. De su interior, de su vientre, correrán ríos. Dice ríos, no dice un hilito de agua, dice ríos. Hablando de plural, ríos. Ríos de agua viva, aguas vivientes, aguas transparentes, aguas cristalinas, aguas de vida, aguas de salud. Hablando espiritualmente. ¿Ya? Pasó es los chimbeteisha, besot amal al la ruach achel, yikajuju, amaminin bo kilo nitan ruach akodesh, adena yan achel yechua ot lo nit paar. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús, Yeshua, no había sido aún glorificado. Ya esto es lo que les dijo Yeshua. Dice que estando en los últimos días de Sukkot, la última fiesta de las ramadas del tabernáculo, de cabañas, él se levantó en medio de todo el pueblo y alzó su voz y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está profetizado, como les acabo de compartir, en Ezequiel capítulo 36, en Isaías capítulo 12 y en Zacarías capítulo 14, versículo 8. Vamos a ir a esos versículos, ¿ya? Entonces, dice así, me voy a ir nuevamente al Tanaj, a la Biblia hebrea, porque lo que dijo Yeshua, lo que dijo Jesús, no lo dijo porque a él se le
se le creó en su cabeza, en su mente, o él se lo imaginó, sino que él se apegó a lo que estaba escrito en la palabra, en el Eterno, en la palabra. Yeshayahu, Pérez Esrebeshení, que es Isaías capítulo 12. Entonces, Isaías capítulo 12 dice lo siguiente, no lo voy a leer todo, solamente este versículo. Bien, Pasuk Esrebeshení, Pasuk Shalosh, Ushaftem mai besazón mimanei a Yeshua. 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 Mai besazón. Mai besazón. Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Sacarán con gozo, con regocijo, con alegría, aguas de las fuentes de la salvación. Hablando acerca del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. ¿Ya? Ezequiel, entonces, el capítulo que les compartí, brevemente, Ezequiel nuevamente, lo voy a hacer rápido. Ezequiel 36, versículo 25. Pasú Esrim Bejamesh. Besarakti alejen mayin tejorim utejatem mikol tu meotejem umikol gilulejem o gilulejam atajel etjem. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, maim, aguas, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Ya? Continuamos mejor. Pasú Esrim Beshesh, porque esto no lo compartí por acá. Dice, Benatati la gen lech hadash, berruach hadasha, eten bekirbehem, bajasiroti, etlef aeben, mi besarhem, benatati la gen lech basar. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hablando de el renacer espiritual, el regeneramiento espiritual, y que es a través de la Torá, de la Biblia y a través de Ruach, del Espíritu Santo. Pasuk Esrim Be Sheva, versículo 27. Et ruji etem bekirbehem beasiti et tachel bejuke terehu mishpatai tismeru basitem. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Bien. Como les dije entonces, Joel Anabi, que es Joel. En sus Biblias ustedes los tienen en el capítulo 2, versículo 28. Joel 2:28. Pero en el Tanaj hebreo, en la Biblia hebrea, aquí hay un problema. Está en Joel Perek Shalosh, Pasuk Ahad, Pasuk Sheni. En Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. No en Joel 2, 28 y 29. Está en Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Ve allá a Jarejem Espoj et Ruji al Kol Basar, Benibeu, Benejem, Ubenotejem, Siknejem, Halomot, Yahalomun, Bajurejem,
Gesionot Yiru. Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu, rugi, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pasus, Esrim Beteisha, versículo 29, en la Biblia cristianas, en la Biblia cristianas. En el Tanaj hebreo, Joel Perek Shalosh, Pasuk Sheni, Joel 3:2. Vegan al Laabadim Beala Se Shefajot Bayamim Ajema Espoch et Rugi, versículo 29, y también sobre los siervos o esclavos y sobre las siervas o esclavas derramaré rugi mi espíritu en aquellos días. ¿Ya? Y por supuesto que el último pasuk, versículo que mencioné en el Tanaj, que está entonces Zacarías 14:8. Sejaría Pérez Esrebe Alba, pasuk Shmone. Dice así en Ibrí. Veaya Bayonahu Yetzu Mayin Jaim Mirushalayim Hetzian El Layan Akat Moni Vejeciam El Ayam Aharon Bakayitz U Bajoref Yihie. Zacarías capítulo 14, versículo 8. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Bien, habla de aguas vivas, y las aguas vivas representan a Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, ya como les compartí entonces en el Brit Hadashah, en lo que dijo Yeshua sobre Naharé Mayin Jain, o ríos de agua viva, ¿ya? Entonces, aquí, nuevamente volviendo al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, Juan capítulo 7, ya dice entonces: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que dijo Yeshua. Usó estos pasajes bíblicos que les compartí. Y por supuesto, ¿ya? Entonces dice el 39, bien. Besot amar a la ruach ashel yikajuju amaaminin bo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Es decir, el mismo Mesías, el mismo Cristo, el mismo ungido, dijo a un grupo, a todos, pero dijo algo. Esto dijo del Espíritu, del viento, del soplo divino, del viento divino, conocido como el Espíritu Santo. Que habían de recibir los que creyesen en él. Dice los que creyesen en él. Cuando dice los que creyesen en él, es algo optativo, no es una imposición. Es decir, que los que creyesen en él, iba a haber un libre albedrío de todos aquellos judíos que querían o no aceptarlo a él como el Mesías. Y lo mismo sucede hoy para todo el mundo. A nadie se le pone una pistola para que acepte a Jesús. Todo es una invitación.
El que quiere la recibe y el que no, no la recibe. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Bien. Ki lo nitan ruach hakodesh adena. Adena. ¿Qué nos dice aquí? Pues aún no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido todavía. Habían visto los discípulos del Mesías, de Cristo, los milagros, las sanidades, las liberaciones, las autoridades sobre los elementos, etcétera, etcétera. Pero ellos no tenían al Espíritu Santo. Ninguno de los discípulos tenían al Espíritu Santo. Tenían al Mesías. ¿Ya? Gian Achel Yeshua ot lo nit par o nit pahal. Porque Jesús, Jesus, Jesús, Isa, Yeshua, no había sido aún glorificado. Es decir, no se había llegado y sentado a la diestra del Padre. Todavía estaba en la tierra, en carne y hueso. El mismo Yohanan Pérez Rebe Alba, Juan capítulo 14, que usted lo debe conocer, ¿ya? Juan 14 dice lo siguiente. Bien. Bien. Entonces dice así, versículo 16 y 17. Yohanan Pérez Rebe Alba, Pasuk Beshesh. Bien, dice lo siguiente. Bien, Yohanan 14. Bien, 16. Dice, Bani Eshala Meavi Behu Yiten Lagen Paraklit. Paraklit Aher Ashel Yiskon Itchem La Nesach. ¿Qué nos quiere decir aquí? Lo que nos quiere decir en hebreo, en español, Juan 14, 16. El título en la versión Reina Valera 1960 dice, la promesa del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es mencionado como el consolador, pero en el hebreo dice paraclit, y paraclit viene de la palabra griega paracletos, que se traduce uno de igual sustancia, uno que tiene la misma sustancia que el Mesías, que es enviado del Padre. ¿Ya? Bien. Entonces, el mismo Mesías les dijo a sus talmidim, y esto lo dijo estando en la última cena que tuvo con sus discípulos, en la cena de Pesaj, la ciudad a Pesaj o la cena de Pascua. Ahí el Mesías les habló de que se preparasen bien, porque él tenía que abandonar su cuerpo, irse al reino de los cielos y enviarles él de la misma sustancia que él, el paracletos, el paraclit, el neuma, el viento divino, soplo divino, el Espíritu Santo. Bien, entonces dice, Ba'ani
Eshalá me avi. Y yo enviaré, y yo dice que él, y yo rogaré, yo clamaré, yo enviaré. Por supuesto que conversaré con mi padre, dice. Avi. Avi es una palabra hebrea que se traduce padre mío, mi padre. Mi padre, me avi, me huyiten la gen, paraclit, ajer. Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracletos, otro espíritu, otro consolador. Consolador, Asher Yishkon Etgen Lanesach, para que esté con ustedes para siempre. Les dice que ese paracletos iba a estar con ellos hasta que abandonaran el cuerpo terrenal. ¿Ya? No es como se enseña en el cristianismo. Yo pequé y se fue el Espíritu Santo. Yo hice un error y se fue el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no se va de nadie. De los creyentes, de los verdaderos hijos del Eterno. No se va de nadie. Los que creen en Jesús, en Yeshua, dice que el Espíritu Santo viene a él, dependiendo de la doctrina que tenga usted, o de la postura que tenga usted, o de la enseñanza que tenga usted. Dependiendo, si tiene a Jesús en su corazón y tiene al Espíritu Santo dentro de usted, nunca el Espíritu Santo lo va a abandonar. Ni aunque usted perdone la expresión, se vaya al mundo o usted cometa el pecado más terrible, pero si usted cree en Jesús en su corazón y tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca se le va a ir, porque el Espíritu Santo lo va a amonestar a usted, lo va a acusar, lo va a sentirse mal. ¿Ya? No lo va a dejar tranquilito. Pasó Israel, Besheva, et ruach האמת, אשר לא יכול העולם להשיגו כאשר לא יראו ולא ידעו, ואתם ידעתם אותו כי איתכם שוכן הוא, אך יחיה בתוככם. Versículo 17, Juan 14, 17. Entonces dice lo siguiente. El espíritu de verdad. ¿Ya? Entonces dice que es el espíritu de verdad. El espíritu de verdad. Es un espíritu que trae la verdad y lo va a llevar a la verdad. No lo va a llevar al engaño, a la mentira, a la falsedad, sino que a la verdad. Et ruach haemet, asher lo yakol laolam leasigo. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no se refiere a los árboles, a los animalitos, a los ríos, a las lagunas, a los cerros, a las nubes. No, se refiere al sistema que está imperando en este mundo. A este sistema entonces es el que dice que el Espíritu Santo, el Ruach, dice al cual el mundo, este sistema, no puede recibir. No lo puede recibir, no lo puede tolerar. Porque se contradice, es contrario a lo que este sistema vive. Este sistema vive en corrupción. Por eso hay muchos corruptos, en delincuencia, en falsedades, en asesinatos, en todo lo contrario a lo que es el espíritu.
Bien, entonces no le puede recibir. Baacher lo yirehu, velo yedoehu, yedoehu. Dice, porque no le ve, no lo pueden ver, porque es un espíritu, es un viento, es un soplo, es algo que no se ve. Usted puede sentir el viento, usted siente el viento, usted siente una brisa y sabe cuándo es una brisa, cuándo es una ventolera, un viento fuerte, un viento no tranquilo. Usted percibe esos vientos, ¿ya? El mundo conoce esos vientos, pero el Espíritu Santo no lo conoce. Ni la ciencia ni la tecnología conoce al Espíritu Santo, y menos las artes, menos las religiones, menos la política, ni la filosofía, ni la ideología. Dice, porque no le ve ni le conoce. No le conoce. Bien, continuamos. Baaten yo yeraten oto. Beaten yeraten oto. Y dice, pero ustedes le conocen, pero vosotros le conocéis. Ustedes le conocen. Como dije anteriormente, los discípulos vieron los milagros de Yeshua, vieron las resurrecciones de Yeshua, vieron los milagros, las sanidades, todo a través del poder del Ruach, del Espíritu, ¿ya? Pero ellos no tenían esa experiencia personal, ellos veían, eran testigos. Y Yeshua simplemente les dice, pero ustedes le conocen, ustedes conocen, porque a través de mí vieron todas las manifestaciones. Pero vosotros le conocen. Y aquí queda lo siguiente, dice, Ki etgen chochem hu afjihye betohagen, porque mora con ustedes, mora con vosotros y estará en vosotros. Dice que mora entre ustedes. Moraba, por supuesto, en Yeshua moraba. En Yeshua, pero no en ellos. Y después dice, y estará en ustedes. Eso estaba profetizando en el Mesías de que sus seguidores, sus discípulos, iban a recibir al Espíritu, al Consolador, al Paracletos. En ese momento no lo tenían conocimiento, habían visto todas las obras que había hecho el Mesías, pero ellos no lo tenían dentro de su corazón, dentro de su ser. Y el Mesías les dice, y estará en ustedes, estará en vosotros. Pasuk Esrim Beshesh, el mismo capítulo, Juan 14:26. Johan Pérez Esrebe Alba, Pasuk Esrim Beshesh. Be a Paraklit, Ruach HaKodesh, Asher Yishlachenu, Avi Bishmi, Hu Yela Metchen, Et Kol, Vayas Kirchem, Et Kol Asher Igati Lachem. Versículo 26, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ya? Entonces dice, ve a Paraclit. La palabra hebrea Paraclit viene del griego Paracletos. ¿Ya? El Consolador. Uno igual a mí,
uno de la misma esencia, de la misma sustancia, de la misma, de donde es procedido el Mesías. Be'a Peraklit Ruach HaKodesh Asher Yislach Genu Abi Bishmi. Más el Consolador, el Paracletos, el Neuma, el Espíritu Santo. Usted conoce al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. A quien el Padre, que diga, yo voy a hablar y en mi nombre va a venir el Espíritu Santo. Muy bien, dice, Hu Yela Metgen et Kol Vayaskirhem et Kol Asher Igati Lahem. Dice lo siguiente: Él os enseñará todas las cosas. Dice que el Espíritu, el Paracletos, el Paraclit, el Espíritu de verdad, nos va a enseñar a usted, a usted, a usted y a mí. Nos va a enseñar o nos está enseñando, nos está guiando a la verdad. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo. Ejemplo, usted ha tenido una situación X y está quizás su mente bloqueada, quizás está con angustia, con problemas, con situaciones, ¿ya? Pero dice que el Espíritu recuerda, trae a la mente, como se dice, un salvavidas. Y usted a través de ese salvavidas se estabiliza. Es decir, el Espíritu Santo va a recordar cosas en situaciones que usted o yo hemos pasado, vamos a pasar o estamos pasando. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ya? Y en el mismo Yohanan, usted conoce el diálogo entre Yeshua y la mujer samaritana. Yohanan Pérez Alba, Juan capítulo 4. No voy a leer todo. Solamente lo que dijo Yeshua a la mujer. ¿Ya? Pasuj Esrim Beshalosh. Esrim Beshalosh dice lo siguiente: Ulan tabo sha'a be'ata hi acher ovde ela mitim ishtahabu la'af beruach ube'emet ki bemishtahabim ka'ele hapetz a'af. ¿Ya? Y termino con el pasuk Esrim Be'arba, a Elohim Ruach, Hu Beha Mistahabim Lo Cerihim Le Istahabot Beruach U Behemet. Bien, entonces dice aquí, versículo 23, entonces, y 24, dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, también adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Elohim es Ruach. El Eterno es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que digan, todos estos pasajes que están aquí
están hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, lo que fueron profetizados por los profetas, por los Nevi'im. Y vamos a irnos inmediatamente a Yohanan, al libro de Maaseh Shelihim, al libro de los Hechos, capítulo 2, que es conocido por muchos. ¿Ya? Muy bien. Dice, Beyon Melot Shivat Achabuot, Vayitaspu, Kulam Lev Echad. Hechos capítulo 2, versículo 1, que es conocido por todos los cristianos, por los hermanos que guardan las raíces hebreas, muchos mesiánicos, muchos hermanos judíos que creen en Cristo o en el Mesías, y también muchos judíos eruditos también conocen estos pasajes. Pero dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés es una palabra griega que se traduce 50 días. Estaban todos unánimes juntos. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La fiesta que se acaba de terminar y la celebraron casi todos aquellos que se apegan a las escrituras hebreas o a las raíces hebreas, o aquellos mesiánicos que creen en Yeshua, en Jesús. Ubeyon melot shivat achabuot, Baitaspu kulan lev echad. Cuando llegó el día de Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta de los 50 días, la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso dice la traducción. Pero en el hebreo dice, estaban todos con un corazón unido. Todos tenían el mismo corazón, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo hablar. Es decir, eran diferentes caracteres, diferentes personalidades, pero todos estaban unidos en un corazón. Vayhi pitom kol rash min achamain que kol ruach seara vayi male et kol abait achel yishbu bo. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Ya? Entonces nos dice que vino un ruach. Aquí se traduce viento. ¿Por qué no se tradujo espíritu? Y vino un espíritu. Vayhi pitón kol rash min achamain que kol ruach se hará. Y de repente vino del Shamaim, vino del cielo, no vino de ningún otro lugar. Fue enviado del cielo. El Padre envió el viento, ese viento. Un viento recio que soplaba. Del cielo un estruendo como de un viento recio. De un viento recio que soplaba. Se hará vi, vaí, malé. ¿Ya? Ese viento recio, ese soplo, era el Espíritu Santo. La manifestación material, la manifestación física. Era como un tornado. Ustedes se acuerdan del tornado que sucedió en Puerto Varas. Quizás van a venir más, no lo sé. Pero imagínense un fuerte viento y que su casa estuviera así. ¡Oh! Pero dice que no destruyó la casa. No sacó el techo y no salieron volando ninguno de ellos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Bien. Continúo. Et kol abait achel yashbu bo. La palabra bait es casa.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que llenó toda la casa, es decir, las esquinas. Aquí veo una esquina. Esta es una pieza. Dice que toda la casa, no era una casa chica, era una casona grande, un lugar, un espacio gigantesco donde estaban todos los discípulos del Mesías. Estaba Miriam, María, la madre de Yeshua, terrenalmente, estaba María Magdalena, estaban las mujeres que sirvieron a Yeshua, estaban más de 120 discípulos, es decir, no eran 40 personas, no eran 30 personas, eran más de 120. ¿Ya? Entonces dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. El viento entonces era el espíritu, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pasuk Shalosh. Bateraena, Alejen, Lechonot, Nehelakot, Umarejem, Kaesh, Batenujena, Ajat, Alcohol, Ejat, Mejem. ¿Qué nos quiere decir la traducción? Por supuesto. Perdón, tengo problemas con este celular que... Este es para YouTube, pero tengo problemas de señal. Tengo que reiniciarlo, tengo que... Ya, me voy a detener un poquito. Moment, please. Bien. Entonces dice en versículo 3, y fueron todos, perdón, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Usted debe haber visto alguna película sobre la venida del Espíritu Santo, una película cristiana. Ya usted ha visto los efectos que han tenido esas películas, que digan efectos de sonido, de imágenes, los efectos especiales, etcétera, etcétera. Bien, pero aquí no hubo un efecto especial. Aquí no hubo nada artificial, todo fue real. Entonces dice, Bateraena alejen lechonot. Dice, y se les aparecieron lenguas. Lenguas. En otras versiones dice lengüetas o lenguas humanas. No eran lenguas de vacas ni lenguas de caballo. Eran lenguas en forma humana. Neje lakat umarejen kaesh. Y se les aparecieron lenguas repartidas similar a fuego. Dice como de fuego. Pero este fuego no quemaba. Este fuego no hizo ningún incendio. Este fuego no destruyó nada. No destruyó la casa. Este fuego fue como la visión que tuvo Moisés, con la salsa al viento. ¿Se acuerdan de ese hecho? Cuando Moisés subió al monte de Elohim y se encuentra con una salsa que ardía pero que no se consumía. Ya vio fuego, pero no se quemó, no hubo un incendio. Es lo mismo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Batenujena ajat ajat. Asentándose, poseándose, poniéndose encima de cada uno. Dice, uno en uno. Perdón, uno en uno. Uno en uno. Ajat ajat. Alcohol ejat mehem. Y asentándose sobre cada uno de ellos, uno a uno. Vai malu
Kulan Ruach HaKodesh. Vayahelu Ledaber Bileshonot Ajerot Kasher Nehenam Arruach Lehatif. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es decir, dice que esta empezó a manifestarse en cada uno de los discípulos, tanto hombres y mujeres. Va'imalu kulan ruach hakodesh. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron todos llenos. Ya usted que quizás ha visto o ha participado cuando van a otros eventos donde se mueve el Espíritu y ponen las manos. Y ponen las manos, y ponen las manos, y ponen o empiezan a hablar. Ya hablan en lenguas o hacen otras manifestaciones. Que diga, hay iglesias así. No sé si en los grupos de los hermanos que guardan las raíces hebreas sucede eso. O en algún movimiento mesiánico. O en los hermanos judíos que viven en Israel. Creo que sí, en hermanos judíos que viven en Israel hay grupos así, pero en otros no. Como también en la iglesia cristiana gentil tampoco. En algunos sí y en otros no. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero dice un requisito en el Brit Hadashah, dice ser lleno del Espíritu. Es un requisito y es una orden que dijo el rabino Shaul. Ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu, del Ruach. No dice ser lleno de la Biblia. No dice ser lleno de conocimiento. Dice ser lleno del Ruach, del Espíritu. Porque el Espíritu es el que guía toda verdad. Vayahelu Ledaber Bilechonot Ajerot Kashel Nehanan Arruach Lehatif. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros dialectos, en otros idiomas. Según el Ruach, el Espíritu les daba que hablasen, que les guiaba. ¿Ya? Usted usted habla en lenguas, quizás. Quizás usted tiene don de interpretación de lenguas. Ya que diga, tiene que haber un orden también en esto. No es que todos hablemos en lengua y nadie nos entendamos. Digamos, Rama, Samalaka, y nadie entiende nada. Sería un desorden, un caos. Por eso en 1 Corintios está la orden de que tiene que haber un intérprete o dos intérpretes. No es que uno diga, Rama, Samalaka, y uno diga, aleluya, gloria a Dios. No, tiene que saber, tiene que haber un intérprete que diga, esto está diciendo el Eterno, esto está diciendo el Altísimo. No es que uno diga, Lama, Samalaka, está hablando, pero no entiendo lo que dice. Tiene que haber alguien que tenga aquí el don de interpretación de lenguas. Es diferente cuando usted sabe inglés. You speak in English? Oh, yes. O ¿tú parles francés? Oh. O you speak in Deutsch? Cosas así. Usted sabe alemán, sabe inglés, sabe ruso y conoce también la interpretación. Pero el hablar en idiomas espirituales no es un desorden. Hay un orden. Tiene que haber un intérprete siempre. ¿Ya? Y aquí estos dialectos eran dialectos humanos. No hablaban aquí lenguas angelicales, porque dice, versículo 5, lo voy a leer en español, en sefaradí. Moraban entonces en Jerusalén, Yehudim, judíos, todos, varones piadosos, Anshei Hasidim, de todas las naciones, de todos los goyín, entre todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, le escucharon a Simón hablar en lengua, escucharon a Andrés, a Bartolomé, a Mateo Levi,
hablar en cada dialecto, ellos quizás no se entendían, pero los que estaban afuera, no nos olvidemos que era Shavuot, y por lo tanto había muchos judíos que sintieron ese estruendo. Es más, el Talmud no dice nada de eso. Aquellos que les gusta el Talmud no menciona este hecho. Ni el Zohar, ni la Cábala, ni los comentarios rabínicos. Y no sé si Josefo Flavio tampoco, no lo sé. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, los que vivían en medio de los filisteos, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, dialectos, idiomas, la maravilla de Elohim, de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre la obra va a estar en boca de personas buenas y de personas malas, de judíos buenos y de judíos malos, de gentiles buenos y gentiles malos. Continuó, versículo 14. Entonces Kefa, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones Yehudim, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como se dice en Chile, no están curados, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el Joel Anabi, por el profeta Joel. Y aquí se cumple parte de la profecía de Joel 2:28 o Joel 3:1. 3:1 y 2 o Joel 2:28 y 29. ¿Ya? Que dice, perdón, dice así. Ve allá, Baharit Ayamin Nun Elohim Espoch et Ruji Alkor Basar Benibeu Benechem Ubenotechem Uba Jurechem Gesionot Jiru Besit Nechem Jalomot Yaha Lomun. Versículo 17. Y en los postreros días dice Dios, Elohim, derramaré ruji mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vegan al abada, beal, ship, pj, bayamim, ajema, espoch, et ruji, benibau. Versículo 18, y de cierto sobre mis siervos esclavos y sobre mis siervas esclavas en aquellos días derramaré de mi espíritu, rugi, y profetizarán. Y profetizarán. ¿Ya? Entonces, en parte se cumplió esa profecía porque se tiene que cumplir en estos tiempos postreros. Como muchos cristianos evangélicos y muchos cristianos chilenos dicen, estamos esperando el último avivamiento. El último avivamiento, dependiendo de la postura que cada uno tenga. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo se tiene que manifestar en medio de este país, de este mundo, de este sistema, de esta región caótica,
llena de confusión, lleno de muchas situaciones feas, el Espíritu Santo se tiene que manifestar. Esperemos que nos dejemos ministrar y manifestar al Espíritu Santo. No detener al Espíritu, al Rúa. No estoy hablando de ser emocionista o sentimentalismo, porque también ahí es un problema que muchos confunden que si uno tiene el Espíritu tiene que estar gritando, saltando, brincando, llorando. No, el Espíritu Santo sabe cómo nos va a usar. Quizá usted es tranquilo, más tranquilo que una foto, o usted es eufórico, pero a cada uno el Espíritu Santo tendrá que usarnos, sobre todo en este Chile que necesita del Espíritu. Más que de los demonios, más que de la brujería, más que de la hechicería, se requiere del Espíritu Santo. Y yo creo que en todas las naciones, hasta en Israel, se necesita el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero esta profecía se tiene que cumplir. Y por supuesto que tiene que cumplirse el resto cuando estén las 12 tribus en la tierra de Israel, no en ese pedazo chico que está en el Medio Oriente, sino un gran extenso territorio que el Eterno les tiene preparados para las 12 tribus cuando entren al milenio. Y ya tienen que estar ellos preparados para recibir al Espíritu Santo, porque van a estar con el Mesías. Muy bien, gracias por su atención, gracias amado pastor José Cerda, amigos, hermanos, Ajim de YouTube y también de Facebook. Un Shabbat Tov. Buena semana. Y si el Eterno lo permite, continuaré con la porción de la Parsha. Como dije ayer, una hora antes, mañana. ¿Ya? Muy bien. Shalom Ubraja, paz y bendición. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. En hebreo es lo behai, velo bejoach, ki beruji. Lo behai, velo bejoach, ki beruji. Amar Adonai Sebaot, Amar Adonai Sebaot, Amar Adonai Sebaot, Amar Adonai Sebaot.